Muy buenos días. Tenemos siempre atención en lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Y el Señor se manifiesta siempre de forma diferente, trayendo siempre un mensaje de paz, ¿no es cierto?, a nuestro corazón. Eso es importante entender, que finalmente nuestro Dios es un Dios de paz. De paz. Gracias, Señor. Ayer hubo un desayuno de mujeres muy lindo, muy bueno. Me preguntaban las mujeres si era igual que el desayuno de hombres, si la mesa está igual. Y yo les decía que no. Nosotros somos mucho más escuetos, pero igual son, digamos, bien elaborados. No crean que tan sencillo. Pero ayer era una mesa preciosa, ¿no?, con muchas cosas. Y hermoso el tiempo. Yo pude estar con ellas también, con todas las mujeres presentes. Y realmente creo que el Señor mostró algo. Yo tenía preparado un mensaje, pero en base a lo que se conversó ayer acá, me gustaría retomar el tema de la justicia de Dios y en base a una escritura que se habló ayer en este desayuno. Creo que es muy importante porque tiene que ver con cómo nosotros enfrentamos el mal este tiempo en nuestra generación, en el mundo que nos ha tocado vivir y ante las personas que son parte de este mundo. Creo que es importante ver un contraste entre la maldad que reina, que es cierta, que existe, pero cómo debemos presentarnos nosotros ante eso, ¿no? Así es que espero que esto traiga luz y claridad para nuestras vidas. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu corazón, Señor. Gracias por el Espíritu Santo, que es un aliento, Señor, para tener conocimiento de tus principios, de tus valores, Señor, de tus mandamientos y de tu voluntad. Pedimos la guía del Espíritu Santo hoy día, Señor. La guía del Espíritu, y que seas tú quien enseñas, Señor, esta mañana. Como dice la Escritura, tú grabas, escribes tus mandamientos en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, este es el tema, siempre en el contexto, ¿no?, de que estamos hablando de los principios del reino. Y creo que esto tiene que ver, y continúa el tema del domingo pasado, sobre este principio del reino que dice que bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La justicia, la palabra que se usaba aquí, tiene que ver con el ser aprobados por Dios. Entonces, dichosos son los que buscan ser aprobados por Dios. Tienen hambre de esa aprobación. Hambre y sed de que su vida sea aceptable a Dios. Y en el fondo eso es lo que busca un creyente, ¿no?, en el caminar. ¿Mi vida es aceptable a Dios? ¿Está orientada a esa aceptación?
hay cosas que no son, este principio deberá orientar mi vida, ¿no es cierto? Claro, las decisiones que yo tomo son agradables a Dios, son aceptables a Dios. Como ciudadanos del reino, personas nacidas de nuevo, tenemos esa necesidad. Esto surge como una necesidad, no como una opción. No es que uno diga, hoy día voy a hacer cosas agradables a Dios, pero en la tarde me voy a relajar un poquito y voy a portarme mal. Eso es tiniebla, ¿no? Tiniebla. Y bueno, como parte, ¿no es cierto?, de estas decisiones, esta nueva naturaleza que opera en nuestra vida, esta palabra que les mencionaba, se compartió ayer en este desayuno, está en Romanos 16, versos 19 y 20. Por medio del apóstol Pablo, el Señor nos habla y nos dice: porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo por vosotros. Personas obedientes. Qué bueno, la iglesia de Roma. Personas que estaban obedeciendo, estaban cumpliendo. Pero dice: quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Sabios para lo bueno, sabios para el bien e inocentes para lo malo. Inocentes para el mal. El bien y el mal. El tema de la justicia de Dios, de la aprobación de Dios, tiene que ver con el discernimiento entre el bien y el mal. De eso se trata. Está asociado a este discernimiento que debemos tener. Aplicar el bien por sobre el mal. De esa manera seremos aprobados si es que realmente aplicamos esto, ¿no es cierto? Si es que el mal es sustituido por el bien de Dios, o nuestro propio bien es sustituido por el bien de Dios también. Porque la cosa fíjense, la cosa del mal no es tan clara como lo es el bien. El bien de Dios es claro, es neto, es absoluto, es tajante, es radical. Pero el bien del ser humano es como engañoso. Es difícil de discernir. Es difícil de ver claramente, es difícil de entender claramente. Por eso el Señor nos está diciendo que debemos tener sabiduría para lo bueno. Porque hay que discernir lo bueno. El bien que estoy entendiendo, ¿es el bien de Dios o es mi propio bien? Lo que es bueno para mí. El hombre, tenemos que tener claridad en esto, el ser humano ha sustituido el bien de Dios, lo reemplazó. Porque en la subsistencia humana, en la subsistencia humana es básico el bien. Tenemos que tener cosas buenas, ¿no es cierto? Tenemos que tener principios y motivaciones buenas para poder existir. El ser humano se ha desarrollado tanto porque ha tenido buenas motivaciones, ha tenido buenas cosas, ha habido un bien delante de él.
Y hay seres humanos que se desarrollan con ese bien sin Dios. Hay culturas donde Dios está ausente, el bien de Dios está ausente. Pero ¿por qué subsisten? ¿Por qué siguen adelante? Porque por sobrevivencia, como subsistencia, hay un bien que se manifiesta ahí, ¿no? Y se mueven de acuerdo a eso. El mundo se ha movido así. Desarrollo, crecimiento, mi propio bien. Desde la caída de Adán, esto es una realidad, porque la serpiente le ofreció esta fórmula a Adán y Eva. Él le ofreció esto. Ustedes van a conocer el bien y el mal y serán como Dios. Y ahí está el tema, ¿no? Ustedes van a tener dominio de su propio bien. Ustedes van a tener su propio bien. No necesitan el bien de Dios para subsistir. Y Dios les había dicho que si probaban ese fruto, iban a morir. Y llegó la muerte en el espíritu, ¿no? Y también la muerte de la carne. Pero entró la muerte en ellos. Si fuese todo mal, el hombre habría dejado de existir hace milenios. Pero hay un bien que está ahí, ¿no? Pero a la larga vemos que nuestro propio bien, que este bien muchas veces es corrupto, ¿no? Es corrupto y es doble y es engañoso y se disfraza, ¿no es cierto? Y dice muchas veces, el fin justifica los medios, ¿no? Y en ese actuar con ese principio, bueno, entre comillas, pueden morir millones de personas. Y se levantan guerras, ¿no es cierto? Nosotros tenemos nuestro propio bien, Rusia tiene su propio bien, Ucrania tiene su propio bien, y de esos dos bienes se están enfrentando en una guerra terrible, tremenda. Israel sufre, ¿no es cierto?, ante el bien de los países árabes o de los vecinos. Tienen su propio bien ahí. Hay una lucha constante. Y el mundo finalmente cae en esta trampa, ¿no? Y se corrompe. Y se corrompen las sociedades, se corrompen los imperios, se corrompen los reinos, los países, en fin. Y el Señor dice que en estos tiempos, en estos últimos tiempos, la corrupción será mayor porque la maldad está desatada. Y vemos realmente cómo el bien del hombre se levanta y cada vez enfrenta más el bien de Dios, es contrario a él, impone sus reglas y las sociedades van decayendo a los ojos de Dios, a nuestros ojos también, van decayendo, ¿no es cierto? Uno ya no, como que no hubiese un diálogo, un entendimiento, ¿no? Como por ejemplo, tema que conversamos ayer, el tema de la eutanasia. Hay personas ya que por el hecho de tener depresión, una depresión, pueden elegir, en algunos países, ¿no?, pueden elegir la eutanasia, porque su depresión es tremenda, no tiene salida. Deciden tomar su propia vida, ¿no? Bueno, el tema del aborto, ¿para qué decir?, ¿no? Pero cosas más sutiles también, como a lo mejor pensamientos que hay hoy día, ¿no? Es bueno conocer lo malo para poder tener una opinión y poder enfrentar lo malo. Por ejemplo, es bueno probar la droga porque así yo voy a saber a qué me enfrento, ¿no? Hay papás que dicen, mire, que mi hijo pruebe de todo para que él decida después. Eso es una forma de bien humano, ¿no?
O los jóvenes que dicen, mira, es necesario tener experiencia premarital, experiencia sexual, experiencia experimentar, para conocer. Ese es el bien de ahora. A los ojos de Dios es aberración. Dice que es un pecado especial porque ese pecado atenta contra tu propio cuerpo. Tu propio cuerpo está sufriendo, sufre. Algo ocurre y no se borra fácilmente ese daño. Incluso para los conversos. Las parejas deben convivir antes de casarse, porque si no, ¿cómo? Tienen que probar si les va bien o les va mal. Y hoy día vemos una sociedad en donde la familia, los matrimonios, el matrimonio está mirado en menos, ¿no? Está por allá en el suelo. Estamos realmente rodeados de argumentos de ese tipo. Están ahí, están vivos. Cosas que nos alejan realmente del bien de Dios. Pero si un creyente desarrolla entonces una posición pesimista ante el mundo, eso también puede ser algo no agradable a Dios. Fíjense, a pesar de todo este panorama que vemos, de esta sociedad, de estos argumentos, de estos valores, de toda esta corrupción, de todas estas malas noticias que vemos, tenemos que tener claridad. Mantenernos firmes en una línea de esperanza y de bienestar para el mundo, de nosotros para el mundo. ¿Por qué nosotros somos la luz del mundo? Eso dice la palabra. La sal de la tierra, la luz del mundo. ¿Cómo una persona pesimista? Mire, le voy a hablar a esta persona, pero la verdad es que yo sé que no tiene vuelta ya. Por si acaso, un poquito de misericordia. Un teólogo, predicador famoso, John Stott, inglés. Voy a leer algo que escribió, importante. Algunas cosas están como fuera del tema, pero en general está hablando de esto. Dice, la gente está compuesta por hombres, el mundo, está compuesta por hombres y mujeres creados a imagen de Dios. Aunque hayan caído, la imagen de Dios no ha sido destruida. ¿Son capaces de hacer algún bien? La doctrina de la depravación total, que afirma que cada parte del ser de la raza humana ha sido contaminada por la caída, no sostiene que seamos incapaces de hacer el bien. Jesús mismo dijo que aunque alguien sea malo, es capaz de hacer cosas buenas y de dar cosas buenas a sus hijos. Por supuesto que creemos en la caída. Creemos que cuando Cristo regrese va a restaurar todas las cosas. Si desarrollamos realmente una mentalidad cristiana, no nos concentramos solamente en la caída. No nos concentramos solamente en que el hombre es una criatura caída. También pensamos en la creación y en la redención por medio de Jesucristo. Y hemos de aceptar que la creación está y ha sido afectada por la caída, así como la caída también es afectada por la redención. Y la redención por la consumación de los tiempos. Esto es cuando Jesucristo vuelva a restaurar todas las cosas, ¿no?
La mente cristiana piensa en términos de este propósito completo de Dios. Incluye la creación, la caída, la redención y la consumación. Entonces desechemos el pesimismo, pero también el optimismo ciego que nos lleva a pensar que la utopía está a la vuelta de la esquina. Lejos de esos extremos, los cristianos tienen una mente sobria, son bíblicamente realistas y tienen una doctrina equilibrada de la creación para su redención y consumación. No somos personas impotentes ante el mal del mundo. Vemos el mal que hay en el mundo, entendemos que es así, pero hay mucho por hacer en el mundo. Y así lo ha dicho Jesucristo. Id y predicar el Evangelio a toda criatura, por toda la tierra, hasta el fin de los tiempos. Si no hubiera esta esperanza, este mandamiento ya habría sido anulado. Yo he escuchado eso. Prédicas en que se dice, mire, ya no es tiempo de misericordia, de gracia, ahora es tiempo de aguardar la venida del Señor. Ese es un mensaje pesimista, fuera del orden de Dios. Ese es un mensaje que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. El Señor dice que tengamos sabiduría para el bien, inocencia para el mal. Esas son dos herramientas que nos dice de cómo enfrentar el mal que hay en el mundo hoy día. Personas sabias para el bien, inocentes para el mal. Esto habla de vulnerabilidad. Ser vulnerable. O sea, puede que te insulten, puede que te menosprecien, puede que te hagan daño, sí. Esto no es nada nuevo, el Señor dice que va a ser así, ¿no? Vamos a ser rechazados, perseguidos, menospreciados, incluso muertos. En ningún momento el Señor nos dice que nos blindemos, que nos pongamos 20 capas, ¿no es cierto?, de plomo, de hierro, de esto, para ir a enfrentar el mundo a través de una mirilla así, para que no entren las balas. ¿Cómo debemos enfrentar el mal? Con inocencia, vulnerabilidad, expuestos. Pero Dios es el que cubre, ¿no? Dios es la fortaleza, Dios es el que protege. Y con sabiduría. Y aquí está el punto. Sabiduría de Dios para presentar y batalla para resistir al mal y su influencia para que el diablo huya. Realmente, ¿no? La palabra dice en Santiago 4:7, someteos a Dios, resistid pues al diablo y éste huirá de nosotros. O sea, hay victoria contra el mal, hay victoria. En nuestro someternos a Dios, resistir, hay victoria. El diablo huye. Fíjense. El diablo puede huir de nosotros, arrancarse. Gracias, Señor. Y un sometimiento, ¿no? Sabiendo que el Espíritu de Dios está en nosotros, influyendo, dándonos guía. Entonces, ¿someternos a qué? A la guía del Espíritu. A la guía del Espíritu. Y la sabiduría de Dios, ¿no es cierto?, que está principalmente escrita aquí. A veces Dios habla por revelación, nos da palabra,
pero lo esencial, la base, lo radical, lo más importante está escrito acá. Aquí está la sabiduría de Dios. Ha sido escrita, puesta en una letra, en un idioma que podemos entender. No es inspiración. Aquí está una cosa bien concreta, la palabra de Dios. Sabiduría de Dios. El Salmo 119, verso 104, dice: de tus preceptos recibo entendimiento. Por tanto, aborrezco todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. ¿Cómo ser creyente? ¿Cómo poder combatir? ¿Cómo resistir al diablo si no tenemos esta lámpara, su palabra? ¿Cómo saber cuál es el camino de mentira? ¿Cómo discernir el bien y el mal? ¿Cómo aplicar la justicia de Dios para mi vida? Si no tengo su palabra, si no tengo esta lámpara. De tus preceptos, de lo que tú has escrito, Señor, recibo entendimiento, o sea, recibo sabiduría. Y la palabra siempre es y debe ser una constante en el caminar de todos los días. Por eso nosotros todos los días oramos en base a la palabra. Tenemos un tiempo de oración en las mañanas, ¿no es cierto?, o en las tardes, donde primero la palabra de Dios, la Escritura, después reflexión y después oración. Estamos siendo guiados por la sabiduría de Dios. De eso se trata. Poder tener entendimiento. Y respecto de la inocencia ante el mal, ¿no? Bueno, para una persona como yo es difícil tener una mente inocente que no recuerda nada de lo malo que ha hecho, ¿no? Está eso ahí. Pero mi esperanza y mi convicción es que todo eso que yo he hecho malo en mi vida, en algún minuto, está puesto en el fondo del mar por medio de Jesucristo. Ha sido perdonado. No me puedo olvidar, pero sí, en fe, en Cristo Jesús, soy una persona nacida de nuevo. Nacida de nuevo. Y con esta convicción, que es una visión inocente, ¿no?, me presento ante el mundo. Gracias, Señor. Tú eres el que me hace inocente a mí, Señor. Yo no soy inocente, pero tú me has hecho inocente a mí. Gracias, Señor. Y quiero terminar con este pasaje que es bien interesante. Está en Lucas capítulo 22. Verso 35. En realidad este pasaje da para una enseñanza entera. Pero quiero tomar un aspecto, un punto de acá. Dice, está el Señor ya en sus últimos momentos con los discípulos, antes de ser apresado, y les habla y les dice: cuando se envíe sin bolsa, ni alforja, ni sandalias,
¿acaso os faltó algo? Y ellos contestaron, no, nada. Entonces les dijo, pero ahora, el que tenga una bolsa, que la lleve consigo. De la misma manera también una alforja. Y el que no tenga espada, venda su manto y compre una. Porque yo digo que es necesario que en mí se cumpla esto que está escrito, y con los transgresores fue contado. Pues ciertamente lo que se refiere a mí tiene su cumplimiento. Y ellos dijeron, Señor, mira, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta, es suficiente. Hay una controversia aquí. ¿Cuántas espadas hay que tener? Los apóstoles le ofrecieron 2. Pero él dice que hay que comprar una nomás. Le está hablando a sus discípulos de lo que viene, ¿no? Lo que ellos van a enfrentar, justamente lo que hemos estado hablando. ¿Qué nos va a tocar enfrentar a nosotros y sobre todo en estos últimos tiempos, ¿no? Vamos a enfrentar cosas tremendas, cosas difíciles, tal vez mayores que las que ellos enfrentaron en cuanto a la decadencia moral, ¿no es cierto? Esto era un tiempo igual donde todo el mundo era religioso. No estaba separado, ¿no? Pero hoy día sí. Y él dice, tengan bolsa, tengan provisión, tengan alforja, tengan alimento y vendan lo que puedan y cómprense una espada. Compren una espada. ¿Qué dice la palabra? La espada es la palabra. La espada es la palabra de Dios. Hay que tener provisión de gracia, ¿cierto? Una bolsa donde almacenemos la gracia de Dios. Una alforja donde almacenemos alimento. ¿Quién lo quiere el alimento, no? ¿De qué tenemos que tener hambre nosotros? De justicia. Justicia. Alforja para la justicia. Y una palabra, y una espada. Una espada. Los apóstoles, bueno, ellos, y aquí se ve, ¿no es cierto? Mi propio bien. Señor, aquí tenemos 2 espadas. Creo que está la espada de la palabra y la espada del bien de ellos. Y el Señor les dice, basta, que no se hable ese tema. Hay una sola espada, la palabra de Dios. Tenemos que ser hombres y mujeres conocedores de la Escritura. Los jóvenes, ustedes tienen que conocer la palabra para enfrentar el mundo, para vivir en este mundo. Es con la palabra. Ustedes tienen que ser personas preparadas. Pastor Tomás está haciendo todos los miércoles una enseñanza sobre las cartas paulinas, epístolas. Verso por verso va. Y salen grandes temas. Y esa es una forma, ¿no?, preciosa de poder tener entendimiento profundo de las cosas. Nuestro rol no es aislarnos del mundo, tener una visión pesimista del mundo, rechazar al mundo, no querer saber más. Eso es nuestro propio bien, nuestra propia comodidad. Jesucristo quiere que nosotros nos vinculemos con el mundo, que seamos luz, que tengamos esa posición de fe, de esperanza y de poder influir en el mundo.
Porque créanlo o no, los cristianos han influido al mundo desde siglos. Desde que existe la iglesia de Jesucristo, ha influido no solamente a los creyentes. La iglesia de Jesucristo ha influido al mundo. Si no, miren el calendario y vean en qué año estamos. 2024 después de Cristo, ¿no? Somos una civilización judeo-cristiana. Tenemos valores y principios de Dios que reinan todavía acá. Y el mundo también los tiene. Se puede influir en el mundo. Se puede influir en personas que no son convertidas. Pueden cambiar vidas, incluso aún sin ser conversos. Pueden haber cambios en la vida de las personas. Pueden cambiar los barrios. Pueden cambiar las ciudades. Si nosotros oramos y predicamos y vamos y hablamos, hay cambios. Porque la palabra de Dios es poderosa. Hay poder. Hay poder. Así que los jóvenes no se desanimen en sus casas a veces si a veces los papás no comparten, ¿no es cierto?, los pensamientos, pero ustedes están influyendo en ellos, están influyendo. Hay un cambio que se ve y esa es la gracia de Dios que está ahí operando. ¿Amén? Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este día, Señor. Bendecimos tu nombre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos has dado esta sabiduría que la podemos usar como arma, Señor, para enfrentar el mal. No estamos solos, Señor. No estamos solos ante el mundo. Y tú nos prometes tu victoria, Señor. Tu victoria. El bien vence el mal. El diablo está derrotado. El diablo no tiene más que huir de nosotros, Señor. Gracias por este gran poder, Señor, que viene también del oír la palabra de Dios, Señor. Amén. Terminemos alabando al Señor.